Plaza Podcast. Las olas de calor, la sequía, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de plagas y enfermedades, causadas sobre todo por el cambio climático, están amenazando el futuro de los vinos de España. Un aumento de la temperatura media por encima de los 2 grados provocaría que un 90% de los viñedos de España, de Italia, Grecia y también del sur de California dejaran de ser viables. 7 investigadores de las universidades de Burdeos, Borgoña y Palermo, así como del Instituto de Ciencias del Vino y de la Vid de París, han analizado su futuro en un estudio que se ha publicado recientemente. Las uvas son el tercer producto de horticultura más importante del mundo, solo por detrás de la patata y el tomate. El sector es especialmente importante para España, primer viñedo del mundo y tercer productor mundial. Hoy en Plaza al Día, ¿acabará el cambio climático con el vino en España? Para hablar de esta cuestión saludamos en primer lugar a Jaime Nicolau, es el director de Cinco Barricas, la sección de vinos de Valencia Plaza. Jaime, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Lucía. Y saludamos también a nuestro invitado, es Rafael Andrés Peinado, es profesor de la Universidad de Córdoba. Señor Peinado, muy buenas. Hola, Lucía, buenas. Vamos a empezar, si te parece, Jaime, por explicar exactamente qué es lo que dice este estudio del vino y del cambio climático y que nos ha parecido muy interesante y a la vez un poco preocupante. ¿Qué es lo que dice exactamente el estudio, Jaime? A ver, yo no lo voy a resumir mucho, pero lo que viene a decir es un problema que ya se viene denunciando por motivo del cambio climático. Hay zonas en el sur de España y concretamente en el sureste que corren serio peligro de desertización y eso afecta al viñedo, claro, afecta a las cosechas, y el estudio lo que viene a decir es que hay bodegas ubicadas en esas zonas que deberían plantearse, digo, en el caso más extremo de llevar sus viñedos a otros países o a otras zonas. En este caso en concreto estaban refiriéndose a las Islas Británicas, aunque creo que hay pasos intermedios que ahora hablaremos a ver si es posible ir tomando decisiones que puedan ir mitigando. Algunas bodegas ya las están poniendo en práctica. De hecho, también leíamos en ese mismo reportaje y en ese estudio también hablan pues muchos expertos. Entre ellos también decían que, por ejemplo, en La Rioja ya se está cultivando a más altura, de los 600 habituales a 700 o 750 metros, en busca de esas condiciones que necesita la uva para, en este caso, el aumento de la temperatura ya le está afectando. Profesor, usted también participa en este reportaje sobre este estudio. ¿Qué conclusión ha sacado usted? Pues en realidad era algo que la gente que venimos trabajando en este tema, pues veníamos detectando ya desde hace algunos años y efectivamente, pues como decía Jaime, el problema está en las zonas que se encuentran más al sur en nuestro caso de nuestro país, y que las bodegas o implementan una serie de actuaciones sobre el viñedo o algunas actuaciones ya dentro de la bodega utilizando algunas especies de levadura, o van a tener realmente complicado poder elaborar vinos de calidad como se viene haciendo hasta ahora. Es preocupante realmente lo que está ocurriendo y se teme efectivamente que algunas zonas de España que realmente pues no llueve tanto y son más secas puedan dejar de cultivar vino. ¿Puede llegarse a esa situación? Hombre, ya hemos detectado en estos años de atrás, por ejemplo, el año pasado y hace un par de años o tres, que tuvimos unas olas de calor muy, muy grandes, donde incluso la vid para su ciclo vegetativo y reproductor. Se detiene. Mira que es un cultivo duro que no necesita, en realidad, a ver, entre comillas digo, mucho cuidado porque es un cultivo que sigue adelante, pero con olas de calor prolongadas incluso se detiene el ciclo de maduración de la propia uva, impidiendo incluso no llegamos a alcanzar el contenido adecuado de azúcares para elaborar el vino. O sea que se pueden dar dos circunstancias: una, o que se produzca una cantidad excesiva de azúcares para poder elaborar un vino, o que debido a unas paradas de maduración, pues nos encontremos con mostos que no dan el mínimo para obtener vino.
Sí, es un problema que venimos detectando desde hace algunos años aquí en la zona sur de España. Nada, yo estoy pues completamente de acuerdo con lo que dice el profesor y lo que dice el estudio. Lo que sí, nosotros llevamos 18 años con el periodismo del vino y con las bodegas de la Comunidad Valenciana, y sí sabemos que muchas de ellas ya están haciendo cosas que van en amoldarse, yo diría, y en adaptarse a esto que está trayendo consigo el cambio climático. Algunas de las cosas que ya apuntan en ese estudio, como por ejemplo ir a variedades de ciclo más largo. Yo concretamente, por ejemplo, en la zona del Terres dels Alforins, en el Triángulo, que hacen Fontanars, la Font de la Figuera y Moixent, que está lindando con zonas de la denominación de origen Alicante, ya es una de las en riesgo que según apuntaba el informe, y ahí por ejemplo están trabajando mucho en recuperar una variedad que se llama Arcos, que es autóctona y ha estado casi olvidada, y es una variedad de ciclo muy largo, que es era antes la última que se vendimiaba para Todos Santos, y ahora con esa variedad están vendimiando hacia el 15 de octubre, que digamos que son las fechas normales de una vendimia de cualquier otra variedad, que ahora mismo se ha adelantado hasta casi mediados de septiembre. Pues sí, están tomando medidas. Muchas de esas bodegas empezaron hace 20 años trabajando el cultivo ecológico, y ahora mismo al cultivo ecológico le han sumado la biodinámica, que es trabajar con las lunas, tal. Yo sí tenía una pregunta para el profesor, y al final es que hay muchas veces que no sé si somos los propios, bueno, sí sé la respuesta antes de hacer la pregunta, pero yo creo que somos el ser humano el que nos complicamos la vida, porque realmente todo lo que están haciendo estas bodegas es recuperar cómo se trabajaba hace cientos de años, o sea, ir a las variedades que ya trabajaban hace cientos de años, y que al final, en un momento del boom de las variedades mejorantes, tempranillos, cabernés y compañía, arrancaron lo que estaba muy acostumbrado y muy adaptado al territorio, a las variedades históricas del territorio, para plantar otras que ahora se han dado cuenta que les afecta mucho más el cambio climático. Y esas es las dos variables que yo sí que quería poner encima de la mesa, que las bodegas, hay bodegas que obviamente están preocupadas y ya están empezando a trabajar desde hace años con este tema. Totalmente de acuerdo. El otro día además pensaba sobre ello y claro, el hecho de que hace algunos años hubiera una reconversión en el sector del viñedo, y que los bodegueros y los viticultores apostaran por variedades más comerciales, que era lo que en ese momento parecía que estaba demandando el mercado, y muchas de esas variedades pues no se han adaptado bien a la zona en la que se han plantado, porque vienen de zonas a lo mejor de clima más frío, donde no maduran bien, y hemos perdido, se han perdido, y ahora, como dice Jaime, están tratando de recuperar algunas variedades que tradicionalmente se han comportado bien en la zona donde estaban. Yo creo que la gente lo hacía muy bien hace 150, 200 años, cuando plantaran. Sabían lo que funcionaba y lo que no funcionaba en una determinada zona. Entonces, pues, creo que ese ha sido uno de los problemas, al margen de quizás pues que tampoco, no hubiese estudios profundos sobre si esas variedades se iban o no se iban a comportar bien. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que innovar y se tiene que satisfacer ciertas demandas, pero detrás de eso tiene que haber un conocimiento de que aquello te va a dar a ti un resultado. Claro, y que no sé si están de acuerdo conmigo, pero una cosa es la teoría y otra cosa es luego esa teoría ponerla a la práctica, y a veces funcionará y a veces no. Entonces es un poco ensayo-error. Correcto, y con el riesgo que tiene esto, porque además es un cultivo que no es como el que prueba una semilla de trigo, y si ese año no le funciona, pues dice, bueno, cambio y el año siguiente voy a probar con otra. En este caso, una vez que se produce la plantación, arrancar un viñedo para plantar otro, tenemos que esperar una serie de años para empezar a ver los frutos, y si nos equivocamos son 7 u 8 años perdidos, que no es lo mismo que perder uno, nada más, con otro tipo de cultivo. Claro, yo creo que esa variable que apunta el profesor es la importante, es que aquí es vital acertar,
porque yo voy hablando con bodegueros y ahora ya empiezan a ellos mismos, aquello de viñedo viejo, ahora mismo ya ellos empiezan a defender que un viñedo con 5 años ya empieza a dar uva de calidad y tal, sí, pero aún así tienen que pasar lo que dice el profesor, te estás jugando muchos años, hay otra opción que es en vez de plantar de cero, reinjertar plantaciones que ya hay, pero aún así esto no es un año, esto es que te juegas entre 5 y 8, sí, y hay que acertar, es importante. De hecho, lo mismo que comentabas tú, Jaime, el profesor también en ese artículo hacía referencia con otro compañero también de otra universidad, proponían pues esas propuestas, valga la redundancia, para mitigar esos efectos. Sí, una forma de actuar ya es... pues en campo, sobre todo, bueno, si se opta por, como ha dicho Jaime, por reinjertar plantas, vamos a tener 2 o 3 años hasta que podamos tener una producción adecuada, pero también hay otras variables que podemos utilizar, como el manejo de la vegetación, es decir, hacer que la vegetación caiga como si fuese un paraguas sobre la viña para proteger de la irradiación solar. Se están utilizando también protectores solares, de manera que se evitan las quemaduras y las paradas de maduración. Y luego, pues en bodega, pues como hablaba anteriormente, si tenemos una maduración excesiva de la uva, un contenido muy elevado en azúcares, vamos a tener vinos muy alcohólicos. Entonces, la tendencia actual es utilizar o bien levaduras que producen menos, tienen un ratio de transformación de los azúcares en etanol más elevado y por tanto al final el vino va a tener menos grado alcohólico, y levaduras, que otro de los problemas es la disminución de la acidez, que es un parámetro importante para la calidad del vino. Utilizar levaduras que produzcan de forma natural una serie de ácidos que compensen esa falta de acidez con la que viene el mosto. Y con estas medidas, profesor, ¿se podría evitar la desaparición de los cultivos en las zonas más secas de España o no serían suficientes? Hombre, yo creo que van a paliar parcialmente el problema. Quizás en zonas concretas, que eso también hay que tenerlo, porque depende mucho también, lo mismo que estabais comentando antes, de que se están llevando viñedos en La Rioja hacia una mayor altitud, pues en zonas en las que tengamos una baja altitud y con estas condiciones que estamos teniendo en los últimos años, es probable que parte del viñedo de una zona desaparezca. Yo ahora mismo no me arriesgaría a decir que en todas las zonas o en concreto hacia el sur de España van a desaparecer los viñedos. Yo estoy convencido de que se pueden realizar actuaciones y de que podemos paliar este efecto. Vamos, de hecho los estudios que estamos realizando van un poco en esa línea. A ver, yo lo que decía antes, el tema de la altitud, sí lo estamos detectando, pero la altitud no se compra. Quiero decir, es la que es en las zonas de España y hay algunos que podrán y otros que no. Pues nosotros en la Comunidad Valenciana, pues los viñedos habitualmente están en zonas del interior y están en altitud. Por ejemplo, Requena pues tiene los viñedos entre 600 y 1000 metros, pues posiblemente esa zona no tenga tanto peligro y pueda jugar más. Pero hay otras zonas que si la altitud máxima son 400, pues son 400, ahí no hay margen. Pero sí, lo que decía el profesor es muy interesante también. Hay que unir todo el trabajo que se puede hacer en viticultura y en el campo, de todo el tema de la altitud, de las cubiertas vegetales que decía el profesor, incluso de las protecciones para la irradiación, pero también hay cosas que la innovación y la tecnología y la ciencia pues que les ponen la mano a las bodegas para que puedan trabajar también luego en el propio proceso de vinificación dentro de la bodega, pues con levaduras, con tal, para poder seguir sacando al mercado los vinos que quieren sacar. Pero bueno, yo sí creo que lo que desvela el estudio es que hay un problema que está ahí y que es muy importante que estudios como este nos hagan saltar las alarmas a todos y que todo el mundo se ponga a trabajar, pero que el problema está ahí, pues es obvio. Podríamos hablar largo y tendido de este tema, pero por concluir, lanzo la misma pregunta para los dos. ¿Pensáis que realmente podremos llegar a ver que viñedos españoles se cultiven, por ejemplo, en Inglaterra?
Ya está ocurriendo. Es un hecho en sí de que hay zonas del sur de Inglaterra que al suavizarse las temperaturas y antes no eran óptimas para el cultivo de la vid, pues ahora con estas temperaturas más suaves se están obteniendo vinos ya en el sur de Inglaterra y nos podemos ir todavía hacia más arriba, seguramente que zonas y otros países emergentes que van a venir pisando fuerte, donde probablemente antes no era viable el cultivo de la vid, pues ahora sí lo va a haber y es que es un mundo bastante atractivo y saben que tiene un potencial de negocio bastante importante. Entonces, yo creo, no creo, es que para mí es que ya es una realidad. ¿Y hablaríamos de vino español o vino inglés? Ya sé que la pregunta puede sonar a guasa. No, bueno, pues hablaríamos de vino inglés si se elabora en Inglaterra, claro. Pero eso no creo que el vino español vaya a desaparecer. Ya lo que hemos comentado anteriormente, habrá zonas en las que se van a ver más afectadas por las condiciones edafoclimáticas que tienen y otras zonas que van a poder adaptarse, sobre todo si echamos mano, y esto es importante, del conocimiento y pues del trabajo que estamos haciendo en los centros de investigación y en las universidades sobre este tema. O sea, ya hay bodegas españolas con viñedos en Chile, en California y ya es algo que ocurre desde hace años por no por el objeto de este estudio en sí, sino por un poco más por el tema de la diversificación, pero eso ya está ocurriendo. Yo ahora mismo no creo que el vino español corra mucho peligro con este tema. No lo visualizo, creo que antes se pondrán soluciones aquí. Pues nos quedamos más tranquilos. Rafael Andrés Peinado, catedrático del Departamento de Química Agrícola y Microbiología de la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Y Jaime Nicolau, recordamos, director de Cinco Barricas, la sección de vinos de Valencia Plaza. Un placer. Gracias también por acompañarnos. Un placer y gracias a los dos. Los expertos resaltan la importancia de tomar medidas proactivas para adaptarse a ese cambio climático. La adaptación en el campo y la bodega, junto con la colaboración con centros de investigación y universidades, pueden ser los aspectos clave para mitigar esos efectos del cambio climático en la industria vinícola. En cuanto a la posible migración de viñedos españoles a otras regiones, ambos expertos concuerdan en que ya se está viendo casos de adaptación, como viñedos españoles en Chile y en California. Sin embargo, no creen que el vino español esté en peligro inminente. Confían en que se encontrarán soluciones a nivel local antes de que sea necesario considerar traslados internacionales. Recuerden que pueden escuchar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza. También en las principales plataformas de podcast pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que también se pueden suscribir. Además, nos pueden escuchar también a través de plazapodcast.es. Además, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Les recordamos que pueden hacerlo en Instagram, en X, en Facebook, TikTok, YouTube y también a través de LinkedIn. Plaza Podcast.